Un muy cordial saludo a todos los miembros de la comunidad del Colegio Julio Garavito Armero. Un abrazo cálido en estos tiempos que estamos pasando. Y aquí vamos con la reflexión para esta semana. Nos recordaban en estos días, con respecto a la situación que estábamos viviendo, que se cumplen los principios de la paradoja. Muchos no comprendemos si estamos o no en una situación difícil y qué tan difícil es para nuestras vidas. Nos acordábamos del físico Schrödinger, que a principios del siglo XX planteaba la paradoja de un gato que está encerrado en una caja con un dispositivo que se va a desintegrar y tiene un gas venenoso. Y se hacía la pregunta de si en el reino cuántico el gato estaba vivo o estaba muerto, y se encontraba con que el gato tenía las dos condiciones al mismo tiempo. De igual manera, nosotros ahorita y frente a esta situación de este virus, tenemos una paradoja. No podemos hacernos la prueba, entonces no sabemos si tenemos o no el virus. Pero tenemos que actuar como si tuviéramos el virus para no contagiar a otros. Por lo tanto, podríamos decir todos tenemos y no tenemos el virus al mismo tiempo. Es una situación difícil, es una situación compleja, pero se están generando diferentes estrategias de afrontamiento y tenemos la certeza que de esta vamos a salir adelante. Algunos aprovechan y ya varios nacimientos que han habido, que con alegría recibimos, aunque las circunstancias sean complejas, y nos envían este meme diciendo que la generación de bebés concebidos en estos días será conocida como los pandemials. Ya pasamos de los centennials, los millennials, y ahora una nueva generación se abre paso entre nosotros. Ya tenemos al primer COVID de Jesús, registrado así por sus padres y nacido en esta época, lo que muestra que también existen formas curiosas de afrontar esta situación tan difícil. Precisamente hoy queremos compartir con ustedes algunos comentarios que pueden ser de utilidad al respecto de la situación que estamos pasando, cómo podría afectarnos emocionalmente y qué herramientas podríamos desarrollar para afrontar esta situación por la que estamos pasando. Yo me acordaba que en alguna ocasión, cuando yo estaba en la universidad saliendo de clases, yo me dirigía hacia la entrada de la Universidad Nacional, que queda en la 45 con carrera 30. Siempre solía tomar un bus de los que en esa época llamábamos cebolleros, así como el que aparece en la foto. Creo que se llamaban así porque algunos hacían rutas intermunicipales y transportaban productos agrícolas, entre ellos la cebolla, entonces de ahí el apodo. Ese día yo venía pensando cómo poder comprender las situaciones que nos afectan psicológicamente de una manera sencilla, de una manera fácil de entender, de asimilar y de compartir con las personas que están viviendo un momento difícil y poder ayudarles a superarlo. En ese momento, buscando esa estrategia, tomé el bus que iba para mi casa. Recordarán los que montamos en este transporte en esa época que así se veían por dentro, y que generalmente detrás, a la espalda del conductor, al lado de la registradora, se ubicaban en esa ventanita muchos vitrales, algunos de ellos con contenido religioso, con frases, algunas graciosas, otras citas célebres de algunos autores conocidos. Aquí se ve más claramente a lo que me refiero. En algunas ocasiones hacían publicidad de la empresa de transportes u otros motivos. En ese momento que yo me subí, en la situación que les cuento al bus, me hice en la silla detrás del conductor. Estaba el vitral que se había ubicado en este medio, y en ese espacio podía leerse la siguiente frase: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo
y sabiduría para reconocer la diferencia. Y cuando yo hice la lectura, casi que casual, de ese texto que estaba en ese bus, pude comprender que en algunas ocasiones nosotros presentamos reacciones a las diferentes situaciones que se nos presentan, que pueden afectarnos de diversas maneras, pero también analizando muy detenidamente esas situaciones podemos entender por qué nos están afectando y de esta manera generar estrategias para salir adelante efectivamente. La frase que leí ese día en ese vidrio, casi por casualidad en ese bus, y que después me enteré que no se sabe con ciencia cierta quién fue el autor o la autora, pero que ha sido utilizada en muchos espacios terapéuticos, entre ellos Alcohólicos Anónimos, me llevó a pensar que existen efectivamente diferentes situaciones que los seres humanos en nuestra vida enfrentamos. Algunas de ellas serán muy positivas, muy agradables, traerán resultados deseables, y otras no tanto. Otras serán más bien difíciles y muy complicadas para su afrontamiento. Sin embargo, ante la misma situación, podemos como seres humanos reaccionar de diferentes maneras, y en ese sentido, puede uno considerar que a veces no es lo que ocurre, sino lo que nos ocurre, lo que determina su impacto en nuestra vida. Es decir, la manera en la cual la situación nos impacta a cada uno de nosotros puede ser diferente. Cada situación es percibida y esas percepciones afectan cómo nos sentimos ante ellas. Y esos sentimientos pueden ser determinantes en las acciones que tomemos para afrontarlas. Todas las situaciones que experimentamos podemos ubicarlas en una de dos categorías. La primera de ellas, aquellas situaciones ante las cuales no tenemos ningún tipo de injerencia para su curso o su transformación. Por más que nos esforcemos, no podremos hacer nada para cambiarlas porque no dependen de nosotros. En una segunda categoría están aquellas situaciones ante las cuales sí podemos actuar y nuestras acciones tendrán unos resultados efectivos ante ellas. Ante la primera categoría de situaciones, no nos queda más remedio que aceptarlas. Ante la segunda, podemos pensar qué hacer y actuar efectivamente para transformarlas positivamente. Sin embargo, en muchas ocasiones, algo que nos afecta emocionalmente es que no sabemos la diferencia. No podemos tener plena certeza de que si lo que hacemos va a cambiar la situación o no. Y en ese sentido, también nos afectamos emocionalmente por la confusión. A veces actuamos ante lo que no podemos cambiar. Fíjense ustedes una situación que puede ser muy trágica, como una enfermedad terminal de un ser querido. Muchos de nosotros podemos actuar desesperadamente, intentar hasta donde más podemos porque la situación mejore, pero en ocasiones el curso de las enfermedades no depende de nuestra voluntad o de nuestras acciones. A alguien pueden notificarle de su trabajo que por motivos de recorte presupuestal deben prescindir de sus servicios, y ante ello, por más que nos esforcemos, no vamos a poder transformar esa situación. En ese sentido, empezamos a actuar desesperadamente, a sentirnos frustrados, con rabia o con enojo, o para usar una palabra que está de moda, estresados. Hay otras ocasiones en las cuales, pudiendo hacer algo, no lo hacemos. Puede ser el caso también que nos diagnostiquen una enfermedad que puede llegar a ser terminal, pero que está en una fase temprana. Y en ese sentido, si tomamos el tratamiento, podríamos mejorar. En otras ocasiones, ante el despido de una persona de su trabajo, podría generarse una nueva posibilidad de empleo o podrían comenzar a ofrecernos diferentes alternativas para mejorar nuestra situación económica. A un estudiante le dicen, oiga, mañana tiene un examen que va a ser determinante para su año escolar, para su carrera. Y frente a ellas, en muchas ocasiones, el miedo no nos deja actuar, nos paraliza. ¿Y qué tal si lo que yo quiero hacer no resulta bien y la situación, por el contrario, resulta en una consecuencia negativa?
O en ocasiones nos sentimos tan mal que nos dejamos llevar por el desinterés o el desánimo y decimos, ¿para qué estudio? ¿Para qué me hago el tratamiento? ¿Para qué me esfuerzo en mejorar mi situación económica si por más que lo intente no voy a conseguir nada? Seguimos a rajatabla el consejo de la abuelita que nos decía, mi hijo, ¿para qué preguntas si le van a decir que no? Como nos recordaba de una manera muy graciosa Andrés López en La pelota de letras. Pero también hay momentos en los cuales no saber si podemos o no transformar la situación nos confunde, emocionalmente nos afecta y no nos permite usar estrategias de afrontamiento efectivas. La confusión de no saber si podemos actuar o no puede llevarnos a actuar irracionalmente, como ocurrió en estos días, en los cuales cuando se anunció la cuarentena y el simulacro inicial que se hizo en Bogotá, la gente corrió desesperadamente a los almacenes y desocuparon las estanterías con los productos. Nos pasa como al señor en la foto en donde el médico le informa que dio positivo para COVID-19 y el señor dice es imposible, tengo 700 rollos de papel higiénico. Eso ocurre cuando actuamos desesperadamente y de forma equivocada ante una situación que no podemos cambiar, como es la situación de la propagación del virus o el curso que naturalmente toma la enfermedad, pero pensamos actuar de una manera que creemos que nos va a proteger, pero de una forma errónea. El COVID-19, el coronavirus, no es diarrea. Yo no entiendo por qué la reacción de tanta gente a comprar papel higiénico, pero podemos evidenciar cómo el miedo, cómo la desesperación, cómo el estrés y la preocupación puede llevarnos a cometer acciones ilógicas. Pensemos ahora en cómo podemos aplicar estos principios que hemos venido hablando a la situación que estamos teniendo actualmente. Nos enfrentamos a una experiencia inesperada y para la cual obviamente no estábamos preparados. En estos momentos la preocupación que más afecta quizás a nuestras familias tiene que ver con la situación económica. ¿Será que podremos mantener el nivel de ingresos que teníamos durante todo este tiempo de cuarentena? ¿Qué pasa si la cuarentena se prolonga? Para los que vivíamos al día a día y si trabajábamos y no vendíamos, pues no teníamos para comer. Ahora se dificulta todavía más la situación. Sabemos que esta cuarentena y que este coronavirus están trayendo cambios muy fuertes en la manera en la cual interactuamos los seres humanos. Y un espacio que va a ser muy afectado van a ser las relaciones económicas, que van a cambiar. Habrá empleos que van a desaparecer, otros nuevos se van a generar. Y la situación económica futura nuestra es una completa incertidumbre en este momento. Por otra parte, los espacios de interacción familiar se afectan. Pasa un poco como en la foto que estamos viendo, donde la terapeuta les dice, yo a simple vista creo que como que les hace falta un espacio propio. La verdad, tiempos prolongados en donde permanecemos con las mismas personas pueden generar relaciones tensas. Algunos de nosotros nos afectamos emocionalmente, nos da enojo, nos da frustración o nos da rabia y reaccionamos negativamente con nuestros seres queridos. Se dice que han aumentado significativamente las tasas de violencia intrafamiliar durante esta época y las relaciones, si no las manejamos, pueden derivar en daños permanentes a futuro. También la situación académica está afectando a muchos estudiantes. Algunos de ellos se preguntan, profe, ¿vamos a perder el año? ¿No vamos a perder el año? Profe, ¿en algún momento será que podemos volver a la escuela, a vernos con los amigos, con las amigas, con ustedes? Profe, esto de la virtualidad está difícil, esto va a ser así siempre. Yo no tengo computador, yo no tengo internet y es motivo de angustia para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Algunos se quejan, hay muchísimo trabajo. Los padres de familia se enfrentan también a la necesidad de ser aquellos que guíen el aprendizaje en casa, muchas veces sin las herramientas, sin saber cómo hacerlo y en otras ocasiones también sin la paciencia necesaria y comprendemos que son situaciones difíciles. El aislamiento social en general nos afecta significativamente. Sabemos que la socialización es un elemento fundamental en el desarrollo y en la estabilidad emocional humana y en estos momentos es precisamente aquello lo que más se está viendo limitado. Sin embargo,
También lo que nosotros pensamos sobre la situación nos afecta. Le pregunta la enfermera al paciente, ¿tienes idea de cómo te enfermaste? Y el señor le dice, sí, su merced, viendo noticias. A veces la información, la sobreinformación nos confunde. En ocasiones circulamos por las redes información negativa, falsa, que nos afecta emocionalmente y nos hace aún más difícil sobrellevar esta situación que estamos pasando. En ese sentido, necesitamos generar estrategias para afrontar la situación que estamos viviendo. Dice el paciente, yo no tengo ningún problema con todos mis problemas. Y aunque suene gracioso y paradójico, en realidad lo que tenemos que mirar no es tanto aquellos problemas en tanto aquellas situaciones que estamos viviendo, sino cómo las vamos a enfrentar para que, aunque sea una situación problemática, no nos genere tantos problemas. Lo primero que les recomiendo es el manejo emocional. Todas esas distintas emociones que nos están afectando en este momento, sea tristeza, sea ansiedad, sea temor, sea rabia, sea miedo, preocupación, hay que canalizarlas, hay que manejarlas adecuadamente o pueden generarnos daños a nosotros y a nuestras familias. En ese sentido, existen en este momento múltiples herramientas, muy buenas todas, que nos pueden ayudar para canalizar adecuadamente estas emociones y no hacernos daño ni a nuestros seres queridos. Se están generando múltiples contenidos con estrategias como la oración, la lectura, la meditación, diferentes herramientas como el ejercicio físico, la actividad que podemos realizar desde nuestros hogares, diferentes espacios de entretenimiento que también en algún momento pueden generarnos algunas distracciones y pueden ayudarnos a afrontar mejor emocionalmente esta situación. En la descripción de este video voy a compartir algunos de estos contenidos. Sin embargo, tengan en cuenta que si la emoción no se puede manejar adecuadamente, aún con las estrategias diversas que implementemos desde casa, todavía existe la posibilidad del apoyo profesional, psicológico para afrontar esta situación. No duden en contactarnos si tienen alguna dificultad. Existen diferentes líneas de atención en salud mental, psicológica y emocional que están activas en estos momentos. No duden en llamar, no tengan ningún temor, ningún miedo o ningún prejuicio. A veces necesitamos ayuda para enfrentarlas. Llámenos, coméntenos la situación. El Departamento de Orientación Escolar continúa funcionando. Durante esta época contacten a su orientador y manifiesten la situación que están viviendo, que él, además de escucharlos y servir de apoyo, puede canalizar efectivamente la situación que estamos pasando. Para poder afrontar efectivamente, emocionalmente esta situación, tenemos que hacer una distinción. ¿Cuáles son aquellas cosas que podemos cambiar y cuáles son aquellas que no? Como nos enseñaba la frase. Para ello es muy importante la información pertinente y adecuada. Hay que dejar de prestarle atención a tanta basura que circula por internet y centrarnos en información válida, científicamente confirmada. Y en cuanto a los parámetros de acción, escuchemos a los médicos, a la gente que sabe de qué cuidados tener durante esta época. Sigamos muy atentamente las recomendaciones gubernamentales de las personas que nos están dirigiendo en estos momentos. No tomemos la posición de cambiar lo que no podemos. El virus tiene un curso normal de desarrollo. Y ante eso, son pocas las cosas que podemos hacer para cambiar esa situación. A menos que tengamos la cura o seamos el médico que nos pueda dar la solución efectiva, no tenemos las herramientas para poder cambiar el curso natural que toma el virus. En ese sentido, mantengamos el aislamiento. Hay que hacer caso a lo que nos están recomendando. No crea usted que tiene poderes especiales para cambiar aquello que no puede. Para esa situación no nos queda otra opción que asumir y aceptar. Sin embargo, si a alguno le queda difícil y realmente siente que está muy afectado por esta situación, hay estrategias de manejo de duelos, porque tenemos que hacerle el duelo a creer que nosotros somos capaces de cambiar aquello que no podemos. En la descripción de este video también les comparto algunas herramientas buenas para ello. Pero también hay que actuar inteligentemente. Aunque la situación sea muy
difícil y parezca imposible de afrontar, siempre quedan posibilidades. Siempre hay algo que hacer. Fíjense ustedes cómo le pasa a esta familia, le pregunta al niño a la mamá, ¿y si llegan unos extraterrestres a la casa, tú qué harías? Y la mamá le dice, pues mi hijo, yo creo que tamales, eso es lo que le gusta a todo el mundo. Aunque la situación parezca muy amenazante y muy complicada, como le ocurre a esta familia, pues siempre hay algo que dentro de nuestras posibilidades podemos realizar. Esta señora es buena cocinera, hace cosas muy buenas. Pues hombre, si no podemos hacer nada para prevenir este riesgo de la presencia de extraterrestres, pues al menos recibámoslos bien y pasémosla bien, aunque no podamos transformar la situación completamente. Hay muchas posibilidades para actuar en estos tiempos. Niños, hoy hablaremos de milagros, dice el maestro, y entonces hoy ¿qué toca? ¿Religión? No, toca es economía. La verdad, la situación económica no va a ser fácil, pero por difícil que sea, siempre tendremos posibilidades de actuar. Por ello yo los invito, pensemos en las posibilidades que tenemos y no tanto en las limitaciones. Dentro de esta época, pensemos económicamente qué podemos hacer para solventar la situación. Hay algunas personas que cuentan con la bendición de tener un salario fijo durante esta época, pero hay otros que no. Sea esta la oportunidad de pensar y de revisar cómo podemos mejorar nuestras posibilidades económicas. Hay alternativas de trabajo bastante creativas que la gente está generando en este momento. En el conjunto donde yo vivo hay un grupo de WhatsApp entre todos los vecinos y es bien interesante las posibilidades que están surgiendo. Algún vecino nos escribía, oiga vecinos, yo tenía un negocito de comidas rápidas que tuve que cerrar por las condiciones del aislamiento. Sin embargo, en casa puedo tener los materiales y hacer lo que ustedes quieran. A algunos se le ofrecen panaditas, hamburguesitas, perritos calientes, salchipapas, y varios le han pedido y él ha podido sobrellevar la situación. Algunos otros han dicho, oiga, yo me ofrezco para hacer asesorías jurídicas, yo me ofrezco para hacer diferentes opciones, desinfecciones de apartamentos, venden alcohol, venden desinfectantes, tapabocas, diferentes alternativas pueden surgir, manteniendo los cuidados, eso sí, pero hay posibilidades. Piensen en opciones como el teletrabajo. Yo creo que la gente que diseñó Zoom, que diseñó Meets, que diseñó Teams, en estos momentos está recogiendo ganancias impresionantes, porque fueron visionarios y pensaron a futuro que la posibilidad de desarrollar sus negocios se iba a dar aún en condiciones difíciles como las que estamos pasando. Sea esta también la oportunidad de pensar esas posibilidades, asesorías virtuales, apoyos a las dificultades que se están presentando. Nosotros los maestros colaboramos muchísimo, aún con estudiantes que no son de nuestros colegios que nos buscan y nos consultan para que les ayudemos. Las posibilidades pueden ser muy amplias y muy variadas si nos ponemos a pensar. Sea también una época para desarrollarnos, para crecer, para aprender. Sabemos que en el futuro ciertas competencias y capacidades van a ser muy valoradas. Por ejemplo, el manejo de los sistemas tecnológicos, las comunicaciones virtuales. Aprendamos en este momento de la gran cantidad de cursos gratuitos que hay sobre diseño de páginas web, sobre programación, sobre lenguajes informáticos, o también otra competencia como el manejo de una lengua extranjera, el inglés, el francés, que se pueden revisar virtualmente. Aprendámoslas. Hay herramientas para aprender casi cualquier cosa durante esta época que podemos trabajar. Pero también muy bonito poder ser apoyo, ser ayuda y ser bendición. Si hay algo que emocionalmente lo llena a uno de grandes satisfacciones, sube su autoestima y le genera una expectativa de vida maravillosa, es la capacidad de dar la mano a otras personas. El agradecimiento, la gratitud que sienten las personas hacia alguien que ha hecho algo por ellas muy bueno, es maravilloso. En estas épocas podemos comunicarnos y dar una voz de aliento a aquellos que la necesitan. Podemos organizar grupos en la familia y hacer videollamadas y encontrarnos todos, así sea virtualmente, para escucharnos, para compartir un comentario, para compartir un chiste. Distintos grupos de trabajo,
distintos colectivos, podemos aún reunirnos, narrar experiencias como nos hacían los abuelitos hace muchos años, con toda la familia reunida que nos contaban sus historias. Podemos hacerlo también en estos momentos, no tenemos que estar solos o tan aislados, aunque físicamente estemos separados, podemos acercarnos de manera virtual. Llevar algo a aquellas personas que tienen dificultades económicas muy fuertes, poder ponernos en contacto con aquellos que no han podido descargar los trabajos porque no tienen un computador, llamarlos, enviárselos por fotos, ayudarles con un aporte económico de comida a aquellas personas que de verdad no tienen, puede llevarnos a mejorar nuestro estado emocional y salir adelante de esta situación tan complicada. Quiero terminar leyendo la oración completa en la que se enmarca la frase que yo vi ese día en aquel bus. Y que sea el momento para pensar, más que en renegar por la situación que estamos pasando y sentirnos amargados y afectados, ¿qué posibilidades tenemos de hacer algo positivo por nosotros mismos y por los demás que nos permita crecer y ser mejores personas para afrontar esta situación y generar herramientas para salir adelante y que cuando esta cuarentena pase y esta situación difícil se maneje de una manera más positiva, podamos decir crecimos y podemos ser mejores personas que lo que éramos antes de esta experiencia? Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Viviendo día a día, disfrutando de cada momento, sobrellevando las privaciones como un camino hacia la paz, aceptando este mundo impuro tal cual es y no como yo creo que debería ser, tal y como hizo Jesús en la tierra. Así, confiando en que obrarás siempre el bien, así, entregándome a tu voluntad, podré ser razonablemente feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado en la próxima. Amén. Un abrazo, un cordial saludo, muchas gracias por ver y compartir este video y no duden en comunicarse para cualquier situación que necesiten. Bendiciones.